chicos, aquí os enseño el cableado que estoy haciendo. Yo los faros los conseguí en el desguace y bueno, en principio los faros están bien. Lo único que me faltaba era el cableado, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Según el manual de BMW, tenemos un cable positivo que es de rojo y amarillo, rojo y blanco, un marrón para tierra, y en la otra parte lo que he hecho es distinguir también es un cable también rojo, pero en este caso es con una raya amarilla y otro marrón. Yo lo que hice fue con tubo corrugado, lo podéis conseguir en una ferretería mismamente, para que no tengáis que gastaros tanta cinta aislante ni demás para cubrir lo que es el cableado. Cogéis un par de tubos sobre 1 metro de tubo corrugado finito, y a mitad de tramo otro que es un poco más gordo, y yo en este caso he puesto un conector antihumedad para conectar y desconectar, reciclando de uno que tenía aquí en mi almacén varios conectores de este tipo, de otra reparación que había hecho, otro manual. Como veis, lo he empatado. Aquí tenemos el amarillo para distinguirlo, después tenemos el otro rojo para y tenemos un cable común que es el marrón, que es el único que no duplicamos, que va hasta el fondo. Que aquí este es el que nos iría a la carrocería, este iría al relé que nos conmuta para cuando demos el fusible, cuando demos las largas, actúe en el módulo de confort active el relé y se activen los faros, porque lo que no podemos hacer es conectar directamente, crimpear el cable directamente al fusible, a la larga, porque sobrecargaremos el sistema eléctrico, y para evitarlo lo que haremos es derivarlo a un relevador. Conectaremos a un conector PIN que es en el 41 en el módulo de confort, para que según demos las largas active de la señal, active el relevador y nos dé las largas al mismo tiempo que tenemos las largas de serie. Yo lo que voy a optar es también para conectar en los faros, los cables que salen de los faros, le voy a poner estos mini Faston, que son para conectar, para separarlos en el caso de que tenga que sustituir un faro, para no tener que cortar el cable ni desmontar todo. Le voy a poner este mini Faston, que es recomendable y tampoco son muy caros, y lo podéis conseguir. Necesitaréis, ya os digo, también el relevador y una conexión mini Faston, que en este caso yo he optado, mira, es esta, ahí, que va conectada en el pin 41 en el conector blanco del módulo de confort, que está al lado de la puerta del copiloto, justamente donde está el tirador que abre el capó. Pues ahí justamente detrás está el módulo de confort, donde deberemos conectar este cable al pin 41, que es el que daría, según damos a las largas, en el pin 41 saldría la señal al relevador, al relé, y activaría los faros de largo alcance adicionales. Bueno, a continuación pues voy a enseñar cómo hacer el montaje en el coche del cableado. Yo ya tengo los faros montados, pero vamos a colocar ahora el cableado. He hecho las conexiones con los conectores, como veis. Es tan simple como coger y encajarlo y listo. Y el resultado es este. A ver si os lo puedo enseñar. A ver, ¿dónde tengo yo el otro cable? Aquí. A ver. Que no es muy fácil. A ver si puedo hacerlo para que haga un poco de contacto. Después ya os enseño los pasos a seguir. Pues parece que... A ver. Vamos a coger temporalmente. A ver si puedo hacerlo para que podáis ver cómo queda. Porque esto es parte de los primeros pasos. A ver. Vaya. El
resultado es este. No sé si lo podéis apreciar. Y ahora en breve vos haré los restos de lápiz estos. Que tan simple. Estos son como tornillos que van aquí. Lo colocamos otra vez en el mismo. A ver. ¿Sabéis? Ahí. Cogemos el destornillador. Así sucesivamente. Eso. Solamente hay que coger, ir atornillando esto y el cable ya lo bajo por ahí para después, porque justamente por este lado tenemos el módulo de confort, así que bajamos por ahí, aunque tendremos que sacar también un cable positivo de aquí, de la caja de fusibles. Deberemos sacar un cable de aquí que pasaremos por este pequeño cortafuegos y tendremos que poner un fusible de seguridad que en este caso yo lo que voy a hacer es extenderlo lo máximamente posible para que quede en el interior. No obstante, también hay unos fusibles que vienen que vienen aislados, que es coger, te viene con un cartucho de goma, metes el fusible y cierras, pones una tapita encima que es de goma y queda sellado totalmente, que también podemos utilizar esa otra opción. Según vayamos avanzando, vamos colocando y os voy explicando. Aquí del interior deberemos aquí, en el módulo de confort, que está aquí justamente ubicado, por aquí por detrás, deberemos coger y enchufar en el conector número 41, que está en la parte inferior del módulo, que es de color blanco. Tendremos que desconectar la batería para conectar en el hueco que tenemos ahí libre en la vía, para conectar el... Lo que tenéis que desconectar es este, como veis. Y aquí, si vos fijáis, que bien está ubicado aquí abajo, veis ahí el hueco libre, el blanco este, es este. Vienen en dos. Y si os dais cuenta, el marrón, este, no sé si os apreciaréis, a ver, es que no sé si podréis ver los números. Aquí sería 37, 38, a ver, sí, ahora, 37, 38, 39, 40 y 41, que está libre, que es donde conectaremos nuestro cable. Bueno, aquí como veis ya he conectado el cable, que es este. Y ahora lo que voy a hacer es volver a fusionar ahí, mira. Ahora lo que hago es volver a fusionar la carrilera en una pieza sola. Aquí en una pieza sola. Y ahora lo que hago es cerrarla otra vez como estaba. A ver, sí. Sí que me deje. Y ahora volver a conectarla donde estaba. A ver, que me deje pasar el cable para abajo. Para quitarla, que antes de que lo ponga, os explico. Para quitarla tenéis esta grapa aquí. ¿Veis este pulsador, no? Pues esto abate. A ver, sí. Ahí. ¿Veis? Esto se abate. Pues cuando tengáis que quitarlo, que lo tendréis así, tendréis que pulsar aquí para batirla para adelante para que salga. Bueno, a ver. Vamos a engancharla. A ver, ahora que no nos pille. Esta tiene que estar para adelante. Y estamos bien.
Y listo. Ya está. Aquí tenemos ya nuestro cable, que nos va a dar un poco la brasa, pero bueno. Lo que vamos a hacer es aprovecharemos lo que hay aquí. Y ya lo subiremos por aquí, aprovechando que hay unas frías, para dejarlo ya preparado para cuando terminemos la instalación conectar. A ver, que nos deje sacar el cable. Bueno, pues ya lo tenemos. Así ya lo dejamos presentado. Conectamos esto otra vez aquí. Bueno, pues para la instalación de las luces de largo alcance adicionales que tenemos de Mini Cooper, originales también, necesitaremos este tipo de relevador. Si os dais cuenta, podéis ver ahí que tiene 30, 87, 85 y 86. Pues son los que vamos a utilizar. El 87 central, en este caso no vamos a utilizar ese tipo de pin del 87 central. Realmente utilizaremos el 30, el 87 este del lateral, el 85 que es tierra, el 30 es positivo y a través del 86 es como haremos la activación. Cuando demos las largas se producirá una corriente eléctrica que cerrará el circuito y activará los faros de largo alcance adicionales que tenemos en la parte delantera de nuestro Mini Cooper. Bueno, a continuación seguimos instalando. Aquí sigo. No hemos podido grabar el proceso anterior cuando hice, pero el tema es que el cableado lo cambié, está por aquí por dentro, tuve que quitar todos estos protectores que van para proteger el calor, ahí no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, y ya he metido el cableado por aquí por detrás, aquí lo he sacado, lo bajé por aquí, le he puesto unas, como veis, estas abrazaderitas aquí para que vienen, que normalmente aquí no venía, pero cogí, se las puse con unas abrazaderas de las pequeñas, bajé el cable hacia abajo, que veis por aquí, vuelve por aquí, pasa por aquí por detrás y justamente aquí detrás tenéis una funda por donde pasa el cable. Mira, a ver, ¿lo veis ahí? El cable está justamente por aquí por debajo porque lo tengo con cinta de trapo que va a este fusible que ya he conectado aquí. Como veis, aquí abajo ya he hecho la conexión en el positivo y ya lo he vuelto a cerrar con una... Volvemos a pasar. Ya está cerrada ahí. Ya lo que estoy haciendo es colocar la batería. No obstante, vais a tener que quitar, si en vuestro caso tenéis aquí la batería, tendréis que quitar la batería y quitarle el correspondiente protector que va en la parte inferior de la batería. A ver, porque siento mucho si hay saltos de voz, pero no sé por qué causa. Tiende, a ver, espera un poco, un segundo. Ahí, ya está. Pues ahora voy a poner el soporte a la batería, que se lo había quitado. Aquí tenemos el fusible, que es un fusible de protección aérea, de protección, bueno, exterior, para colocar en el exterior, que yo ya lo he conectado y como veis ahí está la cinta de trapo que sale por aquí, pasa para allá para que quede acorde con el coche y lo bajo un poco para abajo para que quede más oculto ahí. Perfecto. Bueno, y adentro lo que hice fue pasé por ahí, aquí abajo, no sé si lo apreciaréis, ahí veis el cable pasar, el rojo, y a continuación tenemos el otro cable.
el negro, que yo lo que hice fue coger, si lo podéis ver ahí, un cable de 5 cables internos, de 5 cablecitos que vienen en una misma funda, exceptuando el de la alimentación de positivo, que como veis ahí, a ver si me deja enfocar ahora, ahí al final, al otro lado del coche, lo tengo colocado. A ver. Mirad, aquí sale el cable y lo que os comentaba, yo tengo aquí 5 cables. Uno es el negativo, que es el blanco, y estos son positivos. Para que tenga un poco más de fuerza la parte positiva, porque la carrocería, bueno, que yo lo he hecho así. Sirve lo mismo y el servicio es el mismo, ya os digo. Para que te quedaran, me sobraban esos cables y para no cortarlos, lo que hice fue, ya os digo, unirlos para no solamente utilizar 3 cables y el resto condenarlos. Así que para que soliera un poco más eso, lo que hice fue fusionarlos. Y aparte, este cable que veis aquí es el que va al relevador, que le va a dar la señal 30 para que entre la señal y cuando activemos a través del 87, 86, no me acuerdo ahora mismo, le entre la señal para que según le demos a las largas se activen los faros de largo alcance. Bueno, seguimos. Bueno chicos, mirad, ya he instalado el relé, en principio. Tenemos aquí el rojo, positivo, entrada 30. El amarillo es carrocería. El número 30, a ver, 30 entrada positivo. El 80 y... A ver, hombre, ya me estoy liando yo. Cable blanco, que es el 87, que es el que conecta las luces de largo alcance. El amarillo, que es carrocería, que es 85, el rojo es 30, y el 86, que es el que va al módulo de confort, al pin 41, que es el que es activado al dar las luces de largo alcance en nuestro coche, se estimula y abre y cierra circuito y enciende las luces de largo alcance de nuestro Mini Cooper. A continuación vamos a instalar el fusible aéreo que tenemos en el vano motor, colocarlo para que dé alimentación a la entrada de 30 y activar los faros de largo alcance. Como no me gustaba cómo me quedaban los cables ahora, pues me he acercado a casa y encontré por mi almacén un soporte de relevador que he metido lo que son los mini Faston, los conectores aquí dentro, que queda así más mejor, y cinta de trapo, y como veis ya han quedado todos muy bien. Pues el rojo, que es el 30, que es el que va del fusible, que va en el vano motor aquí a través del fusible aéreo protegido en el vano motor. El negro, que va al módulo de confort, al pin 41. El blanco, que sería los faros que van en el pin 87. Y el amarillo, que es el pin 85, que es el que va a carrocería, que se alimenta a través de la carrocería. Y bueno, como veis, tenía por el almacén este soporte, lo desmonté, metí los cables por aquí, que llevan unos sellos termorretráctiles, pero como no me gustaba cómo quedaba anteriormente, pues he ido hasta mi casa y lo he modificado. Bueno, he cogido ese soporte y he metido el cableado y como veis queda bastante curioso y de este modo pues te ahorras un poco de dinero también. Bueno chicos, a ver, mañana seguiré porque hoy ya no me da tiempo, estoy a oscuras y no me da tiempo a seguir grabando, y con esta oscuridad pues donde tengo ahora mismo el coche no puedo grabar, así que mañana por la mañana seguiremos y terminaremos lo que es la instalación del kit
de largo alcance de nuestro Mini One o Cooper. Alcance, y a continuación vamos a poner el largo alcance. ¿Sabes este? Para que así queda. Después de hacer todo, no obstante, tened en cuenta una cosa, que vais a necesitar reprogramar. El coste de la reprogramación, después de que tengáis hecha toda la instalación, si hacéis vosotros la instalación y conseguís vosotros los faros, son unos 100 euros, lo que es los certificados de fabricante, de instalación y de conformidad de BMW. Y aparte, unos 80 euros, que es lo que cuesta aquí en Oviedo, hacer una reprogramación al módulo de confort para que active los faros de largo alcance, más en ITV calculad que tenéis que pagar unos 35 euros por ahí para hacer la homologación. Sumadlo todo y si vos compensa. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Si os ha gustado el vídeo, me dais un like o os suscribís a mi canal, le dais a la campanita y seréis notificados cuando suba nuevos vídeos al canal. Bueno, chao.